Muchas personas se preguntan, ¿cómo es que puedo empezar a trabajar con deidades, Venecia? Me lo han preguntado directamente. Quédate, en este video te voy a explicar cómo es que puedes empezar, ahora sí, a trabajar con deidades. Hola, ¿cómo están mis queridos spoileros? Yo soy Venecia Gris y en este video les voy a explicar cómo es que pueden empezar a trabajar con deidades. ¿Qué es lo que se necesita para ir empezando? ¿Qué tienes que tener en cuenta? También al final del video les voy a dejar unos pequeños tips para ir empezando con altares u ofrendas si es que quisieras empezar. Pero ahora sí, vámonos con este tema de hoy. Primero que nada, tienes que investigar muy bien a tu deidad. Lo mencioné en el video anterior, cosas que debes de saber antes de empezar a trabajar con deidades, y hago especial recalque en este. Hay que investigar muy bien a la deidad antes de empezar a trabajar con ella. ¿Por qué? Porque si no, no vas a saber qué tipo de trabajos puedes hacer con ellos. Aquí también entran los atalayas o incluso los espíritus de la naturaleza, de los elementos, los famosos elementales. Sí son deidades hasta cierto punto, en ciertas culturas lo son, pero muchas personas no los consideran deidades como tal. Si tú quisieras empezar a trabajar con ellos, también tienes que investigar toda la historia, las culturas que los manejan como deidades, de dónde vienen, de dónde surgen, todo. ¿Esto con qué finalidad? Como se los comenté, hay que conocerlos e investigarlos muy bien para saber qué tipo de rituales te pueden apoyar o te pueden enseñar a hacer, qué cosas vas a aprender de ellos y por supuesto qué tipos de ofrendas vas a tener que hacer en caso de cada deidad. Si es que tienes muchas, no te recomiendo tener muchas de jalón, ve de a una, así, dos posiblemente, pero no te llenes, o sea, no te vuelvas centro de reunión de deidades porque, hijo, INRI. Igual, hablando de ofrendas, las ofrendas no tienen que ser solamente frutas, verduras, velas, inciensos, incluso el famoso palo santo no tiene que ser objetos físicos 100%. Muchas ofrendas se hacen ofrendas de pensamientos, se hacen ofrendas de acciones, ofrendas de sentimientos, ofrendas de emociones, ofrendas de relaciones, ofrendas de cosas que no vas a poner como tal en el altar. Muchas brujas de la cocina, sus ofrendas son al momento de hacer los alimentos. Y después de esos alimentos, ¿a quién se los van a ofrendar? ¿Con qué finalidad? Tienes que tener muy en cuenta que no tienes que tener todas las sartas de chucherías para considerarlo una ofrenda o un altar. No, para nada. Si eres una bruja de closet, que es muy común, puedes hacer tus ofrendas energéticas, puedes hacer tus ofrendas de pensamiento, ofrendas de acciones. Son muy, muy, muy discretas, porque no todos tenemos la opción de tener esto. Y también son igual de poderosas e igual de bien recibidas que lo sería, por ejemplo, una manzana o una vela de manzana. Si decides trabajar ya con deidades, es un estilo de vida. Es completamente tu decisión. No es que lo tengas que hacer a fuerzas, pero es un estilo de vida que vas a tener que empezar a llevar. ¿Por qué? Porque ahora si tienes un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos y aparte trabajas con deidades, considera que tienes 4. Es todo un rollo, mucho compromiso, muchísimo aprendizaje. Tienes que aprender a dividir muy bien tus tiempos, tus agendas, porque tienes que dedicarles una buena cantidad de tu día o una buena cantidad de tu semana, no solo a contactarte con ellos, a incluso a rezarles, a ponerles los altares, no, para nada, aunque sea a estudiar. Tienes que estudiar mucho y hay que estarle macheteando y fuerte y duro. Aparte de que cuando empiezas con deidades y tienes la oportunidad, empiezas con altares y con ofrendas, con fechas, con festividades,
con cosas que muchas veces ellos te piden o te exigen. Entonces se vuelve un estilo de vida. El tener un altar es una tarea complicada porque hay que mantenerlo, hay que limpiarlo, hay que cambiarlo. No compares como una mascota o como un hijo, pero es un compromiso a largo plazo. Y tienes que estar bien consciente de eso. Y tienes que saber cómo es que te vas a organizar. Es básico. Ultra constante conocimiento mitológico. Todo es una red. Todas las deidades se entrelazan entre ellas. Y tienes que tener todo bien acá. Saberte no solo los panteones griegos, no solo los panteones romanos, que son los más comunes. Tienes que conocer qué tipo de similitudes o relaciones tienen con otras deidades. Porque las romanas y las griegas son muy curiosas porque son casi iguales, pero no son la misma. ¿Qué tipo de relación tendrían con las deidades celtas, con las deidades nórdicas, con las prehispánicas, con las peruanas, con las africanas, con las caribeñas? Hay que estar ultra informado. Y es una cosa muy bonita. La mitología es preciosa. Un paréntesis gigantesco aquí. La gran mayoría de nosotros o nacimos de familias cristianas, católicas, judías, de alguna de las religiones más grandes, como tal, religiones. Pero al momento de entrar a esta onda espiritual, de liberación mental, el tercer ojo, meditaciones, muchos hacen a un lado esta idea de que no, es que el Dios cristiano no existe. No. Todo son mitos y todo va de la mano y tienes que saber de todo. Posiblemente esto ya es sesgo mío porque yo soy y el maestro Lucifer es muy de tienes que saber de todo, conoce de todo, pero sí es muy útil porque hay veces en las que tienes que llamar o trabajar con ciertas deidades a las que nunca has tratado. Tienes que investigar mucho para ciertos trabajos muy especiales, muy difíciles y complicados. Por ejemplo, yo tuve que trabajar con Hefesto. Jamás en mi vida había trabajado con Hefesto. No vi a Hefesto, a mí me mandó a uno de sus achichincles, a uno de sus esbirros para trabajar conmigo. No fue cerrar un portal, fue algo parecido a entubar un portal, pero necesitaba ayuda de Hefesto. Lo que hice fue estudiar muchísimo sobre él, sobre qué relación tiene con otras deidades, sobre la variante de Hefesto, tanto de los nórdicos como de los prehispánicos, y a irme por todas esas para ver cuál era el que yo podía usar de mejor manera o con el que yo me podía contactar y decirle, tengo un problema, ¿me ayudas? Pero sabía a lo que iba y sabía a lo que me atenía, porque obviamente es un intercambio. Yo tenía que ofrendar algo por ese trabajo. Lo hice y salió muy bien, pero hay que tener la mitología aquí, siempre. Si te está gustando el video, dale suscribir, manita arriba, campanita, un besito, un corazoncito en los comentarios y también dime, ¿cómo fue que tú empezaste a trabajar con deidades? ¿Qué cosas te diste cuenta o qué cosas te estás dando cuenta ahorita con este video que puedes o no puedes hacer? O si de verdad te llama la atención, ¿con qué deidades? Si no te llama la atención, ¿por qué? Seguimos. ¿Qué tipo de persona espiritual eres? Esto también es muy importante porque todos somos espirituales a nuestra manera y todos somos diferentes. Cada cabeza es un mundo, cada cuerpo es un universo. Entonces hay que saber qué tipo de espiritual eres. Si eres espiritual meditativo, si eres espiritual de rezos, ¿qué tipo de espiritualidad quieres llevar tú? Es, como lo mencionaba, un estilo de vida. Y a lo mejor algunos son muy dogmáticos. ¿Qué estilo de vida te gusta? ¿Qué estilo te gusta a ti? Para irlo ubicando y saber también con qué deidades te puedes ir acercando a trabajar y con qué deidades solo vas a aprender. Una diferencia, con cuáles trabajarás y con cuáles aprenderás. Con las dos es un compromiso,
pero tienes que diferenciar eso para también saber qué tipo de persona eres tú y que no te agarre en curva o no te agarre de sorpresa después que, ¿sabes qué? Es que a mí esto de prender velas todos los días o de ponerle pólvora y azufre a las velas no me gusta. A mí lo que me gusta es rezar, a mí lo que me gusta son los inciensos, a mí lo que me gusta son los elementales, la naturaleza. Es muy importante saberlo e irlo definiendo desde un principio. Ahora sí, lo que les había prometido desde el principio del video. Tips para los altares. Primero que nada, 3 simples palabras para los altares. Keep it simple. Manténlo muy simple. No tienes que tener el gran arco de flores si no quieres o en ese momento no te lo puedes permitir. Si te gusta, hazlo. Pero no tienes que poner, cada que haces un altar, no tienes que poner la gran sarta de cosas. No es como el altar de muertos. El altar de muertos se pone impresionante, pero porque es una fecha especial. Cada que tú tienes que renovar tu altar, limpiarlo, acomodarlo, cuidarlo, no puedes poner tanta cosa, porque ya se los había mencionado. Es un gastito, es un súper y es una responsabilidad que se tiene que llevar. También por orden y cuidado de tu propio espacio. Como vamos a hablar en otro video de los altares, vamos a ver un poco más sobre ese orden y esos cambios. Como puedes hacer un altar simple, para cada cambio de altar que se hace aproximadamente cada 2 semanas o cada mes en caso de que cada 2 semanas no te lo puedas permitir, necesitas elementos muy básicos. Necesitarías agua, sal, no tienes por qué tener flores si no te llama la atención, y si eres de las personas que no les gusta tener flores porque eso afecta al ecosistema, puedes comprar macetas pequeñas. Yo tengo aquí una pequeña cadena de corazones, de repente la saco al sol, la regreso al altar. Tengo flores o plantas de plástico para no afectar tanto y también porque se ven muy chulas. Tu altar tiene que tener elementos muy básicos, como los que mencioné. También necesitas de repente fuego, que podría ser una vela. No tiene que ser la gran vela, pero pueden ser velas de té. Son fáciles de conseguir, son discretas, son pequeñas. Lo mejor para un altar es tener los 4 elementos, cuando no es un altar de practicante. Si vas a poner ofrendas, tienen que ser específicas a las deidades, y por eso tienes que investigar y estudiar. Si no vas a hacer ofrendas físicas, puedes hacer ofrendas de orar, meditar en tu altar, pero el altar tiene que estar bien, tiene que estar ordenado, tiene que estar limpio y de preferencia tener los 4 elementos. Algunos le meten cuarzos, como yo, piedras, cosas hechas por uno mismo. Lo mejor es mantenerlo simple. Cuando vayas a hacer prácticas o seas practicante o tengas que hacer algo, algún ritual, ahí sí échale todas las ganas. Cuando no y solamente sea un altar de mantenimiento, manténlo simple. Por ejemplo, el agua la puedes poner en un frasquito, la sal la puedes poner en una botellita, y no tienen que ser los frasquitos fancy que ves por todos lados. Pueden ser frascos de vidrio que consigues, les quitas las etiquetas y ahí guardas las cosas. También hay que tener muy ordenado y saber etiquetar las plantas que vas a usar. ¿Qué tipo de plantas quieres en tu altar también? Y qué tipo de plantas necesitas en tu altar. Es muy importante. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy en este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Si no, igual déjenmelo en los comentarios. Venecia, eres una basura. Se respeta y se agradece. ¿Por qué no? Les dejo mis redes sociales. Estoy como Venecia Gris o venecia.gris en todas. Facebook, Instagram, especialmente en TikTok. Ahí hay mucho shitpost de los signos zodiacales porque me encantan, los amo y todos vamos a funar a Piscis y a Escorpio. ¿Por qué no? Es cierto, los amo. Aunque son unos manipuladores, pero los amo. Adiós. Un beso en el jujuy.